Lucía pensó que estaba sola. Era tarde, casi medianoche, y la mansión dormía en un silencio pesado. Caminaba por el patio con pasos suaves, como si no quisiera despertar a nadie, y llevaba algo apretado contra el pecho, un sobre grueso, doblado, casi oculto bajo el brazo. Miró a ambos lados, respiró hondo y entró en la oficina del dueño. No encendió las luces. En cambio, usó la linterna del celular, iluminando apenas lo suficiente para no tropezar. A primera vista, parecía exactamente lo que todos sospechaban de ella. Una empleada humilde, hurgando entre los cajones cuando nadie miraba, pero lo que no sabía era que esa noche tampoco estaba sola. Alejandro, el millonario dueño de la casa, estaba escondido detrás de la puerta entreabierta. Su mirada era fría, cansada, casi rota por dentro. Había visto desaparecer dinero, documentos y pequeñas cosas durante semanas. Había escuchado rumores, quejas, suposiciones, y sí, todos señalaban a Lucía. Para él, esa escena era la prueba final. La vio abrir el cajón donde guardaba su efectivo personal. La vio temblar al tocar el dinero. La vio cerrar los ojos como si necesitara valor para hacer algo prohibido. Y en ese instante, Alejandro creyó que finalmente había descubierto quién era ella de verdad, pero algo no encajaba del todo. Lucía no tenía la expresión de una ladrona. No había codicia en sus movimientos, ni nerviosismo de culpa, apenas una tristeza profunda, como si estuviera haciendo algo doloroso, obligado, inevitable. Cada gesto suyo era una mezcla de miedo y determinación. Alejandro frunció el ceño. No entendía, no encajaba. Aún así se mantuvo inmóvil, observando desde la sombra, convencido de que en segundos vería la verdad desnuda. Lucía abrió el sobre que llevaba oculto. Dentro había billetes arrugados, recibos, papeles marcados a mano. Los organizó con una precisión que no parecía improvisada. Entonces sacó su celular y tomó una foto rápida de un documento guardado en la caja fuerte. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Era exactamente lo que temía. Estaba robando información. El calor subió por su rostro, la sangre se le aceleró y apretó los puños para no irrumpir de inmediato. ¿Hasta dónde había llegado esa mujer? ¿Cuánto tiempo lo había engañado? Lucía guardó todo con cuidado, pero antes de cerrar, murmuró algo casi inaudible, algo que congeló a Alejandro en el acto. No sonaba a confesión, no sonaba a mentira, sonaba a súplica, a advertencia, a un secreto mucho más grande que un simple robo. Y justo cuando él estaba por salir de su escondite, Lucía giró la cabeza como si hubiera presentido su presencia. Sus ojos se llenaron de un miedo que nada tenía que ver con ser atrapada. Era un miedo distinto, un miedo que cambiaría el destino de ambos. Si alguna vez fuiste juzgado sin merecerlo, deja un comentario contando tu experiencia. Me ayuda a saber que no estás solo, y a que esta historia llegue a más personas. Si te gustan relatos así, suscríbete. Cada semana hay una nueva historia que podría cambiarte la mirada sobre la vida. Lucía había llegado a esa casa casi por casualidad. Una amiga le comentó que la mansión de los Álvarez buscaba personal temporal, alguien para limpiar habitaciones y ayudar en la cocina. Ella no tenía estudios, tampoco contactos, pero tenía algo que pocos valoraban, un sentido del deber que venía de años de sobrevivir en silencio. Aceptó el trabajo sin imaginar que esa decisión la lanzaría a un torbellino de sospechas, humillaciones y secretos que no le pertenecían. Desde el primer día, notó que ese lugar tenía brillo por fuera y grietas profundas por dentro. Alejandro Álvarez, el dueño, era un hombre respetado, millonario y reservado. Muchos lo admiraban por su imperio empresarial, otros lo temían por su silencio, pero casi nadie conocía la verdadera razón de su amargura. Años atrás, había confiado en la persona equivocada, y esa traición le dejó cicatrices que aún ardían. Por eso, cuando empezaron a desaparecer pequeñas cantidades de dinero y documentos importantes, lo último que quería era admitir que quizá alguien en su propia casa estaba fallándole otra vez. Las miradas se dirigieron rápido hacia Lucía. No tenía familia influyente,
No tenía defensores dentro de la mansión, y su origen humilde la colocaba automáticamente en la lista de sospechosos. La ama de llaves murmuraba cosas a sus espaldas. El administrador la observaba con frialdad calculada, y algunos empleados apenas la saludaban. Lucía lo notaba todo, pero no decía nada. Estaba acostumbrada a cargar culpas que no eran suyas. Lo que nadie sabía era que Lucía guardaba un motivo mucho más profundo para actuar como actuaba. A veces pedía permiso para pasar por la oficina de Alejandro. Otras veces organizaba documentos con un cuidado casi obsesivo. Pequeños gestos que parecían sospechosos, pero que escondían un propósito que nadie imaginaba. Cada día, el ambiente se volvía más tenso. Alejandro empezaba a dudar de todos, especialmente de ella, y en esa casa donde todos se miraban por encima del hombro, un solo rumor podía convertirse en una sentencia. Lucía apenas respiraba, sin saber que estaba a punto de enfrentar la noche más decisiva de su vida. Lucía siempre llegaba antes que todos. Le gustaba ese silencio suave de la madrugada, cuando la mansión todavía no despertaba y el aire no estaba cargado de miradas duras ni comentarios venenosos. Mientras preparaba sus materiales, respiraba profundo, como quien se arma de coraje antes de entrar en un lugar donde cualquier gesto podía ser interpretado como un error. En esa casa, todo lo que hacía era observado, incluso cuando nadie parecía mirar. Aprendió rápido que allí, un simple rumor podía convertirse en una verdad absoluta. Esa mañana, al cruzar el pasillo principal, notó algo extraño: la puerta de la sala de reuniones, que siempre se mantenía cerrada, estaba entreabierta. Dentro, dos empleados murmuraban ansiosos, sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Apenas alcanzó a oír palabras sueltas: dinero desaparecido, alguien tiene que pagar. Cuando finalmente la vieron, guardaron silencio de inmediato y salieron como si nada, pero no sin antes lanzarle una mirada fría, casi acusadora. Lucía sintió un nudo en el estómago. Ese tipo de mirada era suficiente para condenar a cualquiera. Más tarde, mientras cambiaba las sábanas del cuarto de huéspedes, encontró una billetera abierta sobre la cómoda, con billetes doblados asomando hacia afuera. Lucía frunció el ceño. Aquello no era normal. Parecía puesto allí a propósito. No había nadie alrededor. Cerró la billetera con cuidado y la llevó a recepción. La empleada que la recibió ni agradeció, solo la escaneó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si decirle algo o culparla de inmediato. Lucía bajó la mirada. Era el mismo trato que había recibido toda su vida. La duda primero, la verdad después. Cerca del atardecer, Alejandro cruzó el pasillo donde ella trapeaba. No dijo una sola palabra, ni siquiera la miró directamente, pero Lucía sintió algo diferente en su presencia: rigidez, cautela, desconfianza. Como si ya la hubiera colocado en una lista mental de posibles culpables. El corazón le dio un vuelco. No podía darse el lujo de perder ese trabajo, pero sabía que en ese lugar defenderse era casi tan inútil como quedarse callada. Lo peor llegó al final del día. La ama de llaves entró en la cocina con un tono venenoso y anunció que desapareció dinero otra vez, y que Alejandro ya está cansado de tanta irresponsabilidad. Después, clavando los ojos en Lucía, añadió con una sonrisa helada: «Espero que no hayas sido tú, querida. Sería una pena que lo perdieras todo por una tontería». Aquello no era solo una sugerencia, era una acusación disfrazada de advertencia. Lucía sintió cómo el miedo le apretaba el pecho. Algo se estaba construyendo en su contra. Pero no sabía que en ese mismo instante alguien escuchaba la conversación desde el fondo del pasillo. Alguien dispuesto a creer la peor versión sobre ella. Al día siguiente, el ambiente en la mansión se sentía más denso que nunca. Lucía lo notó apenas cruzó la entrada. Conversaciones que se cortaban cuando ella pasaba, miradas rápidas que intentaban disimular curiosidad y desprecio al mismo tiempo, pasos acelerados como si todos evitaran cruzarse con ella. Esa tensión no era nueva, pero sí más pesada, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Mientras limpiaba las escaleras del ala oeste, escuchó risas ahogadas detrás de la puerta del depósito. No alcanzó a distinguir las palabras, pero sí su nombre y la palabra ladrona. Al abrir la puerta, los dos empleados que estaban dentro fingieron sorpresa.
Uno de ellos golpeó el balde de agua por accidente, salpicando el uniforme de Lucía. El otro, sin mirar a los ojos, murmuró: «Cuida tus cosas, nunca se sabe quién está mirando». Fue entonces que entendió. Ya no era solo sospecha, era una campaña completa para aplastarla. La ama de llaves reforzaba esa atmósfera día tras día. Revisaba los bolsillos de Lucía por protocolo, contaba los objetos frente a ella con exagerada teatralidad, la enviaba a limpiar lugares que ya estaban limpios solo para humillarla. Y aunque Lucía intentaba mantener la calma, los pequeños temblores en sus manos la traicionaban. Su miedo era evidente, pero nadie se preocupaba por entenderlo. En medio de esa tormenta silenciosa, apareció el administrador, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, pero con ojos fríos. Se acercó demasiado, invadiendo su espacio, y le dijo en voz baja: «Sería una lástima que una chica tan joven arruinara su vida por unos cuantos billetes. A veces, admitir un error a tiempo puede salvarte». Lucía lo miró fijamente. No dijo una sola palabra, pero su respiración se volvió superficial. Aquella frase no sonaba a consejo, sonaba a amenaza, o peor aún, a una trampa cuidadosamente planeada. Lo que nadie imaginaba era que, por detrás de toda esa persecución, Lucía cargaba un secreto que nada tenía que ver con dinero ni robos. Cada movimiento que hacía, entrar a la oficina, revisar papeles, anotar cifras, era parte de algo mucho mayor, algo que protegería a una persona que vivía en esa casa y que estaba en peligro real. Revelar ese secreto significaba arriscar no apenas su empleo, mas su vida entera. Cuando el día terminó, Alejandro la llamó por primera vez en semanas. Su voz era tensa, controlada. Le pidió que dejara todo lo que estaba haciendo y fuera a limpiar su oficina con precisión y sin tocar nada que no estuviera en su lista. Lucía sintió un escalofrío. Esa elección de palabras no era casual. Él quería observarla. Quería atraparla. Alejandro pasó toda la tarde encerrado en su estudio, mirando fijamente la pantalla del computador. Frente a él, a través de varias cámaras recién instaladas, veía cada rincón donde Lucía podría pasar. Pasillos, despensas, la entrada del despacho y hasta un pequeño ángulo de la oficina que antes había quedado fuera del alcance. No disfrutaba hacer aquello. No era un hombre cruel, pero las experiencias del pasado lo habían vuelto desconfiado. Para él, la traición tenía siempre el mismo rostro, el de alguien aparentemente inocente, y esta vez no permitiría que lo engañaran de nuevo. Mientras revisaba grabaciones anteriores, pausaba y ampliaba cada movimiento de Lucía. La vio acomodar carpetas, ordenar papeles caídos, separar documentos que el administrador había mezclado. Ningún gesto suyo parecía claramente incorrecto, pero Alejandro buscaba señales donde no las había. «Nadie es tan perfecto», murmuró. «Si sigue hurgando, tarde o temprano se va a equivocar». Su mente, cansada y contaminada por desconfianzas antiguas, convertía cualquier acción normal en una sombra de sospecha. En otro punto de la casa, Lucía continuaba su trabajo sin saber que estaba siendo observada en tiempo real. Organizó la oficina de Alejandro con el mismo cuidado de siempre, evitando tocar lo que no debía, memorizando mentalmente detalles que podrían ajudar a alguien que ella protegía. Pero em determinado momento, seus dedos tremeram levemente ao guardar uma pasta azul, uma que não deveria ter sido deixada ali, e essa microexpressão foi suficiente para alimentar as teorias de Alejandro. Ele pausou o vídeo, aproximou o frame, franziu o ceño. Ahí está. Algo está escondiendo. Al caer la noche, o administrador entró discretamente en la oficina de Alejandro para consultar un asunto urgente. Fingía serenidad, pero llevaba días trabajando para manipular la situación. Sabía que Alejandro estaba tenso, sabía que dudaba de Lucía, y sabía exactamente cómo empujar esa duda hacia un precipicio. Con voz suave, comentó que los empleados estaban preocupados, que la chica parecía nerviosa, que tal vez era hora de hacer algo más serio antes de que la situación empeorara. Cada frase era una chispa en la paranoia del millonario. Ese hombre tenía motivos ocultos para incriminarla.
motivos que Lucía estaba cada vez más cerca de descubrir sin siquiera darse cuenta. Cuando el administrador se retiró, Alejandro revisó una última cámara instalada en la oficina y vio a Lucía detenerse frente a la caja fuerte. No la abrió ni la tocó, pero la observó durante unos segundos con una expresión tensa, indescifrable, y después susurró algo para sí misma, algo que el micrófono no alcanzó a captar. La mansión estaba más agitada que de costumbre. Esa noche habría una celebración importante. Empresarios cercanos a Alejandro, invitados de renombre, empleados de alto rango y personas que parecían vivir solo para mostrarse. La casa brillaba por fuera, pero por dentro había una tensión invisible que solo Lucía podía sentir con cada paso. Ella ayudaba a colocar copas, repartir flores y organizar mesas, aún sabiendo que todos la observaban como si fuera una bomba a punto de estallar. El administrador caminaba entre los empleados con una sonrisa que no era verdadera. Llevaba días preparando algo. Lucía lo sentía en la piel. Esa noche, su mirada tenía un brillo frío, de quien está a punto de ejecutar un plan calculado. En un momento, pasó junto a ella, acomodó la corbata y murmuró sin mover los labios: «Presta atención, esta noche va a ser inolvidable». Lucía tragó saliva. Su instinto gritaba que corriera, pero se obligó a continuar. Ella no podía abandonar a la persona que estaba intentando proteger. Cuando los invitados llegaron, Lucía se movía con suavidad, evitando llamar atención. Pero no importaba. Cada trayecto suyo era seguido por ojos críticos. La ama de llaves aprovechaba cada oportunidad para corregirla en voz alta, como si buscara humillarla frente a todos. Y de fondo, Alejandro la observaba con el ceño fruncido, dividido entre la duda y la certeza equivocada de que esa noche revelaría la verdad sobre ella. El punto de quiebre llegó durante un brindis. En medio de risas y música suave, el administrador dio un paso al frente y llamó la atención con palmadas leves. «Antes de continuar», dijo con voz amable, «quiero agradecer a nuestro personal, aunque lamentablemente no todos mantienen la misma honestidad». Las miradas giraron. Lucía sintió el aire desaparecer. El administrador levantó una pequeña carpeta azul, la misma que ella había organizado días atrás, y dijo: «Encontré esto en un lugar indebido, y lamentablemente no es la única irregularidad que descubrimos». La ama de llaves completó el golpe, sacando del bolso una billetera con billetes sobresaliendo. «Esto estaba en el carrito de limpieza. Qué coincidencia, ¿no?». Murmullos surgieron al instante. Algunos invitados levantaron cejas, otros se afastaron como si la simple proximidad de Lucía fuese suficiente para manchar su reputación. Lucía abrió la boca para explicar, pero el administrador continuó, sin darle tiempo: «Señor Álvarez, creo que ya sabe lo que debe hacer». Alejandro respiró hondo. Nada en su rostro revelaba compasión. Caminó hacia Lucía lentamente, como si deliberara cada paso. Los murmullos crecieron. Algunos ya comenzaban a filmar con el celular. Lucía sintió el peso del mundo en su espalda. Su voz salió apenas como un soplo. «Eso no es mío». El administrador sonrió satisfecho. «Entonces, ¿puedes explicarnos por qué estabas revisando documentos privados? ¿Por qué apareces cerca de la caja fuerte? ¿Por qué siempre te encuentras donde desaparece algo?» Lucía tembló. Su secreto estaba a punto de hundirla. Alejandro respiró de nuevo, profundo. Sus ojos brillaban con dureza. Todos esperaban que la señalara y la expulsara de inmediato. Pero él hizo algo inesperado. Levantó una mano pidiendo silencio. «Quiero verlo con mis propios ojos», dijo, sin apartar la mirada de Lucía. «Ella trabajará mañana, como siempre, y yo la seguiré en silencio». La mansión dormía bajo un silencio espeso, pero Alejandro no. Caminaba con pasos lentos, casi invisibles, siguiendo la sombra de Lucía como un espectro en la penumbra. Había apagado parte de las cámaras, tal como ordenó, convencido de que atraparía a la joven en su acto definitivo. No confiaba en nadie más. Esa noche, quería ver con sus propios ojos quién era realmente aquella empleada silenciosa que parecía moverse siempre al borde del misterio. Lucía, ajena a su presencia, avanzó por el pasillo con el sobre que llevaba días ocultando. Su respiración estaba agitada, como si cada paso la acercara a un precipicio.
Entró en la oficina de Alejandro, cerró la puerta con cuidado y encendió apenas la linterna de su celular. La luz tenue dibujó sombras largas en las paredes. Ella abrió la carpeta azul, la misma que la acusaba frente a todos, y sacó varios papeles arrugados, recibos, fotografías y documentos marcados con lápiz. Los ordenó con nerviosismo, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Alejandro se acercó más. La veía a través de la endija de la puerta, esperando el momento exacto en que ella cometiera un error. Pero a cada movimiento suyo, algo no encajaba. No había codicia, ni ansiedad por robar. Había urgencia, había miedo, había preocupación genuina. Lucía murmuró un nombre casi inaudible. «Mateo, resiste, por favor». Alejandro frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar, pero no sabía por qué. Dio un paso más, tratando de escuchar mejor. Entonces lo vio. Lucía abrió el bolso y sacó un frasco pequeño de medicamento, casi vacío. Su mano tembló. Abrió un documento del administrador y señaló un dato subrayado. Precios alterados, facturas duplicadas, pagos desviados. «Ladrón, eres tú», susurró con rabia contenida. «Por tu culpa no puedo comprarle su tratamiento. Por tu culpa mi hermano se está apagando». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Su respiración quebrada golpeó a Alejandro como un golpe seco. En ese instante, una verdad brutal cruzó la mente del millonario. Lucía no estaba robando. Estaba intentando descubrir qué funcionario estaba desviando dinero de la casa, y lo había encontrado. Alejandro retrocedió un paso, incrédulo. El mundo que creía controlar comenzó a desmoronarse. Lucía había visto más que cualquier empleado, más que él mismo. Su silencio no era culpa, era supervivencia, era desesperación. Lucía guardó los documentos, tomó aire y antes de salir, pronunció una frase que perforó a Alejandro hasta el alma. «Si algo le pasa a Mateo, nunca me lo perdonaré». La puerta se abrió. Lucía quedó frente a él, petrificada. Sus ojos chocaron como dos vidas opuestas revelándose al fin. Alejandro esperó que ella gritara, que se derrumbara, que huyera, pero ella solo dijo en voz baja: «Sé que no me cree, pero ya no tengo miedo». El administrador avanzó lentamente por el pasillo, con esa sonrisa torcida que usaba cuando creía tener el control absoluto. La luz tenue iluminó apenas su rostro, pero lo suficiente para revelar una mezcla de rabia y nervios. No esperaba encontrar a Lucía y a Alejandro frente a frente. Mucho menos esperaba que ambos lo miraran con una tensión tan palpable que el aire parecía cortarse. «Qué escena tan interesante», dijo, fingiendo calma. «Señor Álvarez, puedo explicarlo todo. Encontré pruebas nuevas contra esta chica. Creo que ya es hora de terminar con este problema». Lucía dio un paso atrás. Alejandro, en cambio, dio un paso hacia adelante. Sus ojos, antes llenos de dudas, estaban ahora afilados, lúcidos, despiertos. «¿Pruebas nuevas?», preguntó con frialdad. «¿Como los documentos que desaparecieron misteriosamente de mi oficina? ¿Como las cuentas inconsistentes que tú mismo manejas? ¿Como los pagos duplicados que llevan tu firma?» El administrador empalideció. Alejandro no levantaba la voz, pero cada palabra caía como un golpe seco. «¿Pensaste que nunca lo vería? ¿Que podía seguir creyendo en tus mentiras mientras metías la mano en mi empresa y en mi casa?» La mirada del millonario se volvió aún más dura. Hoy la seguí. La única persona que me mostró la verdad fue ella. Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Era la primera vez que alguien la defendía allí dentro. El administrador intentó retomar o controle. «Señor, esa chica manipuló todo. Usted sabe cómo son». «Basta». Alejandro lo interrumpió con una autoridad que no admitía réplica. Luego sacó del bolsillo su celular, pulsó un botón y reprodujo un fragmento de audio captado horas antes. La conversación donde el administrador admitía, sin saber que era grabado, que había movido fondos y que la chica humilde lo cubriría sin darse cuenta. El rostro del administrador se deshizo. Miró alrededor buscando una salida. No encontró ninguna. Alejandro dio la orden final, inapelable. «Estás despedido.
y mañana tendrás que responder ante la justicia. Ya envié todo a mi abogado. 2 guardias aparecieron detrás de él, silenciosos, y escoltaron al administrador fuera de la mansión. Esa imagen de un hombre poderoso reducido por la propia mentira ficou grabada en la memoria de todos. Cuando quedaron solos, Lucía bajó la cabeza. Señor, yo nunca quise problemas. Solo necesitaba el dinero para el tratamiento de mi hermano. Él no tiene a nadie más. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de cansancio. Alejandro respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo su voz sonó humana. Deberías haberme dicho. Lucía negó con la cabeza. No confío fácil. Y usted tampoco. Él soltó una risa triste. Tienes razón. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y colocó sobre la mesa un sobre blanco. Esto cubrirá el tratamiento de Mateo, pero no quiero que lo tomes como un favor, sino como una reparación, por haber creído en la persona equivocada. Lucía se quedó inmóvil, sin palabras. Antes de que ella respondiera, Alejandro continuó. Tengo un puesto en mi empresa, nada que ver con limpieza. Es como asistente de control interno. Necesito a alguien honesto, alguien que vea lo que otros no ven. Y tú viste más que todos. Lucía sintió que algo se liberaba dentro de su pecho. No era caridad, era reconocimiento. Aceptó el sobre, aceptó el puesto, y aceptó, por primera vez en mucho tiempo, que tenía valor real. Mientras salía de la oficina, Alejandro dijo en voz baja casi para sí mismo, la verdadera prueba del carácter no es lo que haces cuando todos miran, sino cuando nadie está viendo. Lucía sonrió. Y por fin, después de tantas sombras, la casa dejó de ser una amenaza, para convertirse en un lugar donde su vida podía empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Si quieres seguir escuchando historias que sanan, transforman y sorprenden, suscríbete y acompáñame cada semana. Siempre hay una nueva lección esperándonos.